esta hora José Ugaz, presidente de Proética y ex procurador anticorrupción. Bienvenido, muchas gracias por estar con nosotros. Bueno, el fin de semana sin duda la noticia ha sido Lourdes Flores Nano. Lourdes Flores Nano, quien ha reconocido que Odebrecht había ingresado o habría entregado una cantidad de dinero relativamente importante, si mal no entiendo, $200.000 por lo menos, a través del señor Horacio Canepa. Y que este señor Canepa habría revelado, eso lo hemos conocido en una entrevista que le concede el día de hoy la señora Flores Nano a Radio Santa Rosa, donde dice que ella supo esto recién en el año 2017. Le preguntan si tiene miedo de ir a la cárcel y si esto constituye delito y ella lo niega. ¿Cómo analizar lo ocurrido con Lourdes Flores Nano al tiempo que reconoce este aporte de Odebrecht, pero dice que el dinero no ingresó al partido político? Y es una situación que se ha repetido prácticamente en todos los casos. ¿Cómo lo entendemos desde el punto de vista legal, digamos, con lo que ya conocemos de Odebrecht a la fecha y con lo que podríamos entender fue el contexto en el que se entregaron esos aportes en su momento? Si se corrobora lo que ha señalado Lourdes Flores, lo que tendríamos es un acto de pillería de Canepa, porque Canepa habría ido a Odebrecht en nombre del partido, de la campaña de Lourdes Flores, habría pedido una cantidad de dinero, aparentemente se embolsicó buena parte de ese dinero, porque las encuestas que se hicieron ni por asomo llegan a los $200.000, y él presentó esas encuestas, según lo que ha declarado Lourdes el día de ayer, como que hubieran sido una donación suya. En ningún momento reportó al partido que este era dinero que él había recogido a su vez de Odebrecht. Entonces tenemos por parte de Canepa dos actos ilícitos. Uno es el recibir el dinero y apropiarse de una parte de él, y el segundo es falsear la información que le proporciona a su partido, porque entiendo que él era miembro del partido, diciendo que era un aporte personal, cuando en realidad lo que había hecho era tomar plata de un tercero. Pero cuando ella niega que el dinero haya ingresado al partido, ¿eso es posible si ingresó a través de Canepa? No, ella, por lo que he visto yo el día de ayer en su entrevista, ella reconoce que fue un error no haber registrado el aporte correspondiente a las encuestas, que se suponía que no era esa cantidad, como un aporte al partido. Eso efectivamente quedó sin registro, y ahí, sin duda, hay por lo menos una infracción administrativa de no contabilizar un aporte en especie. ¿De parte del partido? De parte del partido, por supuesto. Es decir, claro, porque lo que uno no termina de entender es el candidato qué tipo de responsabilidad tiene. O sea, ¿hasta dónde llega la responsabilidad de quien preside, de quien da la cara en una campaña política respecto al dinero que se utiliza en esa campaña? Ha pasado, por ejemplo, también con el tema de Pedro Pablo Kuczynski, estuvo el señor Alfonso Grados aquí, él dijo: yo era gerente, pero éramos varios los que buscaban, eran varios los que buscaban los fondos, yo no toqué directamente el dinero, yo me limitaba a analizar los ingresos y egresos y ver que la cosa fluyera, que no faltaran recursos. Pero una organización política está obligada a llevar cuentas y cuentas claras y tener a un responsable, es decir, ante la ley alguien tiene que ser responsable por el dinero que se maneja. Sí, queda claro ahora que vemos que además es un hecho que ha afectado a todos los partidos, que esto se ha manejado con absoluta informalidad. Recuerda usted que hace 2 o 3 años aún no se rendían cuentas de la campaña electoral anterior. Varios partidos habían omitido presentar a la autoridad los registros donde estaban los donantes. Muchos, por ejemplo, ahora utilizan el argumento de que efectivamente, y parece que así ha sido, recibían dinero en efectivo de personas que no necesariamente estaban aportando dinero ilegal, pero que pedían no aparecer porque no querían estar vinculados a determinado partido político, no querían que se supiera que estaban dando determinada cantidad de dinero. Y esa realidad de aportes en efectivo por parte de personas específicas se cubría con una serie de testaferros que luego aparecían como donantes de dinero que nunca habían aportado. Y esto parece que ha sido una realidad muy extendida en todos los partidos, y parte del problema es que no han habido sanciones efectivas para quienes incumplían con lo que la ley exige. Entonces, esperemos... ¿Qué exige la ley? Es importante saberlo, porque si no estamos hablando de un vacío legal. No existe un vacío legal. La ley exige que cada aporte tiene que ser registrado, y esos aportes tienen que ser enviados a la autoridad electoral, que revisa y concilia esas cuentas. Por eso es que han ido apareciendo luego de mucho tiempo
situaciones como los cócteles que eran inventados o personas que están yendo a declarar a la fiscalía o mandan tweets o vienen a declarar a la prensa diciendo yo nunca he entregado un centavo a esa campaña y me aparezco con 200.000, con 100.000, con 50.000. En esos casos estamos hablando no solamente de infracciones administrativas a la ley electoral, sino de una clara conducta de alteración de la verdad que constituye un delito contra la fe pública también. Quería insistir en el tema de la doctora Flores Nano, porque ella, en efecto, dice lo que usted ha dicho ayer en Cuarto Poder, pero hoy, en una nueva entrevista, afirma que tuvo finalmente conocimiento de que Horacio Canepa había recibido dinero de Odebrecht. Es decir, hasta ayer en la entrevista no quedaba claro que ella supiese o conociese el origen del dinero, sino que esto era un aporte particular de Horacio Canepa, parte de su dinero, y él podía hacer con su dinero lo que quisiera. Pero el día de hoy ella dice que tuvo conocimiento de que fue en efecto dinero de Odebrecht el que Canepa utilizó o invirtió y que ella lo supo en el año 2017. Y en ese contexto es que habló del tema, dice, en una conversación telefónica con el abogado que está siendo investigado, ya sabemos, por haber fallado en diversos arbitrajes a favor de la empresa brasileña. Entre comillas, cito lo que ha respondido la lideresa del PPC, lo supe cuando surgió este problema. Él, es decir, Horacio Canepa, un día me dijo, quiero que sepas que esta plata es de Odebrecht. Y dije, bueno pues, ¿qué vamos a hacer? Pechar nomás. En este momento ya existía un proceso, digamos, estamos hablando de finales del 2017, ya se sabía lo que había confesado Odebrecht respecto a los sobornos, ya estaba el tema Ollanta Humala, Nadine Heredia, digamos, ventilándose públicamente. Entonces, la pregunta es, ¿por qué no se franqueó esa información en ese momento? Ella dice que tiene el derecho de guardar la reserva porque no se confiesa con un periodista, sino confiesa sus pecados a un sacerdote. Pero en el contexto de una empresa que venía siendo cuestionada, ¿no hubiese sido mejor decir, bueno, Canepa me dijo esto? Bueno, hay que distinguir las responsabilidades penales de las responsabilidades éticas y políticas. Efectivamente, si es como dice Lourdes Flores, que se entera una vez que el dinero ya ha sido aportado y consumido, el delito, el potencial delito de lavado de activos, si es que ese dinero tenía un origen ilegal, venía de la Caja 2, de la Caja 2, claro, que es lo que todos suponemos, ya el delito estaba consumado, con lo cual ética y políticamente de pronto lo que hubiera sido deseable es que ella hiciera una declaración pública develando esta situación. Ella misma el día de ayer ha declarado, cuando se le preguntó si es que había actuado con ingenuidad, que un error que ella reconocía es probablemente haber elegido mal a sus aliados. Y son muchas las personas que se han acercado a ella a decirle, usted sabe perfectamente quién es Horacio Canepa, como se le dijo en su momento, que la inconveniencia de asumir la defensa de Cataño siendo una candidata presidencial y sin embargo, de acuerdo a su propio criterio, ella decidió continuar con esto. Y eso le ha generado una situación de este tipo, aunque yo personalmente creo que Lourdes Flores es una persona honesta y no creo que ella haya desviado $1 hacia su bolsillo, pero en política estos errores se pagan. Claro, porque le repreguntan, ¿no? Se le preguntó por qué no revela esta información a pesar de que Ollanta Humala y Keiko Fujimori estaban siendo investigados por aportes a sus campañas de parte de Odebrecht. Y ella dijo que tenía el derecho de guardar silencio y hablar cuando lo considere pertinente. Pero a ver, era un tema de conocimiento público, ¿no? Era un tema de conocimiento público, ella tenía una responsabilidad política en ese momento al haber sido la candidata, pero como aparentemente ella misma reconoce, su lealtad, entre comillas, a este señor Canepa fue mayor que sincerar esta situación que le hubiera ahorrado este mal momento que está pasando. ¿El partido tiene alguna responsabilidad o la responsabilidad, digamos, eventualmente legal que se pudiese establecer recae exclusivamente en Horacio Canepa?
No, en este caso si ha habido una falta de registro, una comunicación de hechos falsos, si se han registrado aportantes inexistentes, testaferros, etcétera, también hay una responsabilidad incluso pecuniaria para el partido político porque es el responsable de presentar y validar esta información ante la autoridad electoral. Pero si en el reporte del PPC aparecía Canepa como el propietario del dinero. Bueno, si Canepa engaña a su partido y engaña a Lourdes Flores en este caso, si es un engaño que no era vencible, que no se podía descubrir, entonces ni el partido ni Lourdes tienen responsabilidad. El exclusivo responsable es quien comete el delito patrimonial o el de lavado de activos y además miente engañando a su propia organización. Sol Carreño le preguntaba si no se sorprendía ella por la cantidad de dinero del aporte, por el monto del aporte, y ella dice que no. Y vuelvo a la pregunta para cerrar finalmente la idea. ¿Cuál es la responsabilidad del candidato? ¿Hasta qué punto? Porque el público escucha estas informaciones y no piensa que hay un tesorero, no piensa en una organización. Finalmente son rostros que carecen de identidad de un nombre público, ¿no? La gente piensa en la persona en la que ha confiado para emitir su voto. ¿Hasta dónde llega la responsabilidad de un candidato y a qué está obligado un partido político? Es decir, hay una figura que finalmente tiene que poner la firma ahí por error, por equivocarse, por no verificar, digamos, alguien que recibe el dinero y que no comprueba que en efecto ese dinero tiene un origen lícito. ¿Tiene alguna responsabilidad? ¿Eso está establecido o se puede decir me engañaron y haber una sucesión de ingenuos, digamos, una cadena de gente que de buena fe confió en alguien que dio $500,000 o $200,000 o compró 10 mesas de una cena y que bueno, pues él dijo que era su plata, ¿qué vamos a hacer? Respecto a lo primero, los $200,000, hasta donde he entendido de las declaraciones de Lourdes el día de ayer, ella señala que ella no sabía el monto, que ella sabía que Canepa había aportado dinero para 10 encuestas y obviamente 10 encuestas no valen. Pero luego habla de una comida de un chifa y dice yo me encargo de 10 mesas, es decir, yo consigo la plata para comprar 10 de todas las mesas que era parte de la actividad recaudadora. Es correcto, pero ella... Hasta lo que le he escuchado el día de ayer, en ningún momento reconoce haber sabido que fueron $200,000 los que había recabado. ¿Quién tenía Canepa que saber esa información? Mire, en primer lugar, si Canepa va y obtiene dinero de Odebrecht y luego va al partido y declara que solo ha recibido 50 y se embolsica 150, ahí no hay responsabilidad del partido. Nada. Es él que está cometiendo un doble delito. Sí, entiendo eso. En derecho se dice que hay una frontera muy débil entre el dolo, es decir, la intención criminal, y la negligencia grave o el descuido absoluto. Y a veces se juega con esa frontera. En este caso, efectivamente, parece que Canepa, por sus antecedentes que ya eran bastante conocidos, ha aprovechado esta circunstancia para beneficiarse él y tendrá que explicar luego estas cuentas millonarias que tiene en Andorra. Respecto a la segunda parte de la pregunta, lo que es evidente es que en el Perú hemos venido manejando los financiamientos de las campañas con una absoluta informalidad y precisamente jugando con este borde muy débil de la negligencia grave y el dolo. En algunos casos probadamente se sabía que eran dineros de origen ilegal y se les ha encubierto con testaferros. En otros casos ha habido una ceguera voluntaria, prefiero no preguntar, no saber que entre el dinero, y en otros casos puede haber efectivamente una falta de control. Estamos viendo cómo se declara, por ejemplo, que alguien tenía el título de gerente de campaña, pero en la práctica no ejercía una gerencia en el manejo y administración Estamos de las hablando finanzas. de Grados. El caso de Grados es un caso clarísimo y efectivamente ha sido también reiterado por el presidente de la República. Él aparecía como el personaje más relevante en la estructura, entre comillas. El jefe de la campaña. El jefe de campaña y sin embargo todo indica que efectivamente nunca tuvo ningún manejo del tema financiero. Pero el solo hecho de ser jefe de campaña no le asiste una responsabilidad. No penal, la responsabilidad penal no puede ser objetiva. Si efectivamente él era el jefe de campaña, pero había otra persona asignada a la administración de fondos, entonces quien debe asumir esa responsabilidad es quien administraba los fondos. Digamos, en el caso de Peronos por el Cambio, la hermana del señor Violeta. Es lo que dicen los actores cuando han sido interrogados, y lo ha dicho también el propio Grados cuando se le ha preguntado. Él dice, mi función era asegurarme que los fondos vayan
al destino para el cual fueron aportados, es decir, que nadie desvíe ese dinero del camino, y bancarizar aquellos dineros que venían en efectivo, pero que no eran recogidos por mí, sino por personas que se dedicaban a colectar esos fondos y luego se los llevaban a la señora Violeta para que ella los registrara. Si uno no ha participado en el registro ni en la recolección del dinero, efectivamente no le cabe ninguna responsabilidad, por lo menos de corte penal, en las falsedades que se puedan haber cometido en ese aspecto. Entonces, esto confunde mucho las investigaciones porque ha habido mucha informalidad. Si uno va a una empresa y tiene un organigrama y ve que hay un gerente financiero, sabe claramente que esa persona, por el carácter de su función, es quien asume esa responsabilidad. Y el gerente general tendrá efectivamente capacidad de supervisión y de exigencia de rendición de cuentas. Aquí, como se ha manejado todo de una manera como una bodega, ¿no? Una bodega de la esquina, entraba dinero, a veces en efectivo, a veces en cheque, se bancarizaba, se ponían otros nombres, esto ha sido un desorden total. Y ahí obviamente aprovechan también los sinvergüenzas para lavar dinero o generar contraprestaciones corruptas para el futuro, asegurando candidatos. Claro, porque al fragor de una campaña el dinero es lo que más urge. Y quien lo tiene disponible, bueno, bienvenido sea. No me pongo a seguir la ruta del dinero en ese momento en particular, ¿no? Y luego la cuenta ya sigue. ¿La OMPE tiene alguna responsabilidad acá? Bueno, la OMPE, en la medida en que haya fiscalizado, no le cabe responsabilidad porque aparentemente ha sido más bien víctima de engaño. A la OMPE se le ha entregado una serie de información con nombres y ahora habrá que ver si validaron oportunamente o no esa información y si actuaron con negligencia. Porque en el caso de Fuerza Popular ellos dicen, nosotros nunca nos observó la OMPE nada. Es decir, tenemos aquí la declaración de cuentas de nuestra campaña, pasado el tiempo de las observaciones, la OMPE no reclamó, no dijo nada. Y luego también hemos conocido que que ciertos personajes, el señor Cabaza, por ejemplo, ¿no? Que también estaba dentro de la OMPE, digamos, tuvo algún tipo de participación en esto. Es decir, alguien tendría que responsabilizarse por un manejo de esta naturaleza. Definitivamente hay que identificar las responsabilidades individuales, porque como nos consta a todos, la OMPE también ha estado penetrada por personajes como Cabaza que han utilizado su posición para facilitarle el camino a algunos partidos políticos y a algunas opciones electorales. Eso evidentemente tiene que ser materia de investigación, como entiendo que está ocurriendo en la Fiscalía, y cuando se determinen esas responsabilidades tienen que ser sancionadas. ¿Es de los críticos del acuerdo con Odebrecht o más bien cree que está bien encaminado el trabajo del equipo especial y que lo que hemos escuchado la semana pasada sirve? Hay escépticos que dicen, pero si ya sabíamos de esto, no hay ninguna novedad. Entiendo que hoy la declaración, cualquier declaración que venga de Brasil tiene otro peso, es decir, tiene otra calidad probatoria porque está enmarcada por un acuerdo de colaboración, ¿no? En esa medida, ¿es útil el acuerdo? ¿En qué línea se ubica usted? La cooperación eficaz o la colaboración eficaz siempre va a ser materia polémica, porque un extremo, y recuerdo cuando se propuso la ley, hubo quienes salieron y se desgarraban las vestiduras en público diciendo ¿cómo van a negociar con delincuentes? Eso es inmoral, con un corrupto no se puede negociar. Y nuestra respuesta en la Procuraduría siempre fue, lo inmoral es la impunidad. Si yo, por negarme a negociar, nunca voy a descubrir un delito, no voy a recuperar dinero, no voy a poder sancionar a los altos responsables de los actos de corrupción, eso es inmoral. Si en cambio recibo información, reduzco penas, concedo cierta flexibilidad en materia de pagos por reparación civil, pero puedo con esa información romper una cadena de impunidad y llegar a los altos mandos de las estructuras criminales, eso no tiene nada de inmoral, al contrario, ha demostrado internacionalmente desde la época de las investigaciones de la mafia en Italia que es el mecanismo más eficiente para lidiar con organizaciones criminales. De esa perspectiva, yo en todo momento he expresado mi complacencia con que la Procuraduría y la Fiscalía hayan optado, como se ha hecho en Brasil, como se está haciendo en Panamá y en varios otros países donde se investiga lavajato, claramente en Guatemala también, estas posibilidades de negociación para obtener información. Que haya quienes, irresponsablemente diría yo, cuestionan estos acuerdos diciendo que tienen que irse fuera del país, que paren todas las obras. Solamente el perjuicio patrimonial
que se genera como consecuencia de la ruptura de la cadena de pagos y la pérdida de empleos al detenerse el gasoducto del sur o las otras obras de gran infraestructura, implican cientos, si no miles de millones de soles. Entonces, hay un balance muy difícil que se tiene que hacer desde el poder para decir, bueno, ¿hasta qué punto salvo un poco el problema social y económico que esto me genera y cedo un poco en materia penal? Y efectivamente, si los brasileros ya están siendo sometidos a la justicia de Brasil, ¿qué ganamos nosotros duplicando eso? Si es que además, por el hecho de abrirles investigación acá, se impide que venga información. La información que está llegando es información nueva. Están apareciendo una serie de nombres que antes no conocíamos y hechos que empiezan a darle sentido a un rompecabezas mucho más complejo. Después del 14 de marzo, sí, que hable Barata, y esperemos que hable con verdad, sabremos efectivamente la dimensión, por lo menos que en estos 4 proyectos ha tenido el esquema Lava Jato. Claro. Si no dicen la verdad, si mienten, si ocultan información, no hay que perder de vista que hay una espada de Damocles sobre todos los colaboradores, y es que si se descubre que han escatimado información, han mentido, han falseado, se les cae la colaboración, se deja sin efecto alguno el acuerdo y se van presos y tendrán que cumplir. Claro, eso es lo que finalmente muchos de los investigados parecen no entender, porque insisten en que es la palabra de un corrupto y que tiene que todavía entregar pruebas. Pero un testimonio enmarcado en esta figura legal no es un testimonio cualquiera. Es decir, la palabra aquí tiene un valor. La palabra tiene un valor, pero también es verdad que la ley exige un plus. No basta la simple palabra del colaborador, tiene que haber un nivel básico. Pero el colaborador no va a hablar sobre aquello que no pueda probar, porque sabe que corre ese riesgo, está enterado de que corre ese riesgo. Bueno, el colaborador puede contar versiones y no tener la documentación, por ejemplo, para poder acreditarlas, pero puede decir, fulano de tal la tiene, o esta información está en tal archivo. Entonces, sí creo que hay un valor en la palabra, no es un valor absoluto, y la ley se cuidó precisamente por los errores que se cometieron cuando se dio la ley de arrepentimiento para el terrorismo. Recordará usted que mucha gente fue enviada a prisión y luego hubo que crear una comisión especial que presidió el padre Hubert Lancier, que liberó a más de 800 personas que habían sido injustamente encarceladas porque se les puso presas por el solo dicho de una persona sin que haya habido corroboración, y ahí hubo también mucha mala intención, mucha venganza personal que se plasmó en ese tipo de prisiones, ¿no? La semana pasada, uno de los funcionarios de Odebrecht que fue interrogado señaló, por ejemplo, haber estado presente en la famosa reunión que sostuvo Barata con los esposos Humala Heredia en el departamento de él en Miraflores, donde se habría producido la entrega de este $1.000.000 para la campaña. De acuerdo, si uno coteja las dos versiones, es decir, lo que dijo el fiscal, que en efecto se había corroborado, ¿no?, la entrega del dinero, y lo que por su parte defendía el abogado, que era que este señor dijo que acompañó a Barata, pero que no presenció físicamente la entrega del dinero. Entonces, ¿cómo sacamos una conclusión sobre eso? Porque este señor lo que sí dice es que, terminada la reunión, Barata le dice, le entregué $1.000.000 a Humala. ¿Eso vale? O sea, ¿vale un testimonio así? Eso vale como un testimonio de referencia, pero no puede ser concluyente, porque a ese testigo no le consta que efectivamente el hecho ha ocurrido. Pudiera ser que Barata estuviera fanfarroneando, ¿no?, perfectamente, y entonces se puede generar una situación que no se condice con la realidad. Por eso la corroboración siempre tiene un valor. Fíjense, en 3 casos que están en discusión ahora, se menciona de reuniones, por ejemplo, en la que habría estado el presidente de la República. El presidente lo ha negado tajantemente, Grados lo ha negado tajantemente, o sea, 2 de los supuestos concurrentes a esa reunión han negado. Si no hay un elemento adicional que confirme que se produjo esa reunión y se entregó el dinero que dicen que se entregó, esa versión no puede ser utilizada como una prueba contundente. En el caso de Lourdes Flores ha ocurrido lo mismo. Ella ha negado radicalmente que en su casa, donde reconoce que hubo una reunión con gente de Odebrecht, ella haya pedido dinero alguno. Sin embargo, este colaborador eficaz, suponemos que es Canepa, dice lo contrario. Claro, todo indica que es Canepa. Y este caso que usted menciona es el tercero, donde efectivamente hay una discrepancia entre la versión del colaborador
y los otros asistentes. Si no hay corroboración, lamentablemente no es suficiente. El testimonio no se puede usar. Por sí solo es insuficiente. Es insuficiente. Tiene el valor de elemento indiciario, pero requiere un plus probatorio que permita confirmar que eso ha ocurrido. ¿Y eso trae como consecuencia algún tipo de castigo o penalidad para el autor del testimonio, para el declarante? Evidentemente, quien aprovecha su posición de supuesto colaborador para mentir y perjudicar a terceros, entorpecer la investigación, desviarla, etcétera, no solamente no va a ser beneficiado con la colaboración, sino también incurre en responsabilidad penal por estos hechos falsos que ponen conocimiento a la autoridad. Eso quiere decir que las reuniones tendrían que haberse producido, porque de lo contrario estas personas se van a meter en problemas. O que tenemos una persona que es un mentiroso patológico, un avesado. Pero son varios, porque son distintos, ¿no? Los que han hablado de la reunión en casa, además hablan de la casa de Pedro Pablo Kuczynski en la calle Choquehuanca, entonces le dan por lo menos aspecto o verosimilitud al relato. Sí, bueno, un elemento que permite darle fortaleza a una versión es si a su vez es reiterada por otras personas que dicen haber estado ahí. Por supuesto, no es lo mismo que uno diga que ha ocurrido un hecho a que tres digan lo mismo. Entiendo que respecto de esa reunión, ha habido la reunión, pero la discrepancia se produce en lo que se habló, se entregó, se dijo. En la de Humala estamos hablando. En la de Humala, en la de Lourdes y también en la de Kuczynski. Claro. En las tres hay contradicciones. Es responsabilidad de la Fiscalía entrar a profundizar con los elementos que tenga, ya sea de seguimiento del dinero, de búsqueda documental u otros testimonios complementarios. Desde su perspectiva y su experiencia, ¿usted le cree a Lourdes Flores Nano? Bueno, yo la conozco bastante bien, ha sido compañera mía de la universidad, conozco su trayectoria. Por eso le pregunto. Y yo pienso que ella es una persona honesta. Sin embargo, a ella le consta, hemos tenido conversaciones en más de una oportunidad. ¿Hablaron de Canepa alguna vez? Siempre fue un crítico de su entorno. Y se lo hice saber expresamente. ¿Concretamente el caso Canepa? De Canepa no hemos hablado en particular, pero de otras personas que venían, digamos, estando muy cercanas a ella, y que, desde mi punto de vista como amigo, me parecía que eran juntas inconvenientes. Porque en el caso de Canepa sí hay, el señor Secada ha publicado un post en Facebook donde señala que se le advirtió específicamente sobre ese tema, ¿no? Ya después incluso de que tuvo el problema de los arbitrajes y de que fue expulsado. Yo no hablé con ella de él, porque a Canepa personalmente no lo conocía, pero sí le puedo decir que era público y notorio que era un personaje controvertido, y sé de más de una persona que habló con ella sobre la inconveniencia de esto. Es más, Canepa tuvo un problema con la Universidad Católica. Claro. Él pertenecía al centro de arbitraje y fue retirado de la lista precisamente porque ya se rumoreaba que estaba involucrado en actos delincuenciales. Y él retrucó denunciando a los miembros del Consejo de Arbitraje de la universidad diciendo que lo estaban difamando. Hubo una polémica pública sobre esto. Incluso, en cualquier ¿no? caso, digamos, el escenario penal todavía, en este momento, no podemos decir que ni la señora Lourdes Flores, ni los señores Humala Heredia, ni el señor Kuczynski o el señor Vizcarra hayan cometido algún tipo de delito. A mí me parece que todavía estamos en un estadio muy incipiente. Hay versiones contradictorias y eso amerita que tenga que profundizarse la investigación desde la perspectiva de la Fiscalía para poder llegar a posiciones más concluyentes. No basta, no ha bastado nunca, ni debería bastar un solo dicho para poder afirmar que algo efectivamente ha ocurrido. Por eso la ley de colaboración claramente lo exige. Si se confirmaran las reuniones, digamos, si se confirmara, ¿esto traería implicancias legales para ellos, para los mencionados? La mera reunión por sí misma no genera ninguna consecuencia penal. ¿El pedido de fondos para financiar? Bueno, ya si yo le pido a una empresa que conozco o puedo prever, porque cuando hablamos de lavado de activos, ni siquiera la ley exige certeza, sino capacidad de prever. Si yo puedo prever que esa empresa o ese aportante tiene fondos de dudosa procedencia, entonces mi responsabilidad penal puede surgir como cómplice o coautor o autor de la. Claro, le hacía esta pregunta porque Odebrecht ha reconocido por lo menos que paga sobornos desde el gobierno de Alejandro Toledo, ¿correcto?
Entonces, si uno saca la cuenta, ¿cuántas campañas municipales y presidenciales se han sucedido desde que Odebrecht admite haber pagado estos sobornos y haber financiado campañas electorales? ¿Cuántas Buenapro, cuántos contratos ha suscrito a través de consorcios o de forma particular para la ejecución de obras de infraestructura? ¿Cuántos sobornos se han pagado? ¿Cuántas adendas se han firmado? ¿Y cuántos laudos ha ganado? Es decir, era un modus operandi que la clase política no podía desconocer. Si esto comenzó en Toledo, el ciudadano de a pie tiene todo el derecho de sentirse hoy horrorizado. Pero está claro que dentro del aparato estatal y dentro de la clase política, incluyo aquí a los congresistas, algunos de los cuales también han sido señalados por haber recibido dinero para el financiamiento de sus campañas, esto ya se sabía, era un sistema conocido. A ver, yo creo que hay que distinguir el pago de sobornos. Lo de Toledo, por ejemplo, no tiene explicación. Pues Toledo ha llevado decenas de millones de dólares. Ahí creo que ese caso, la suerte está echada y es simplemente que se cumplan con los procesos en Estados Unidos para que venga. Eso, dicho sea de paso, puede demorar entre año y medio, es lo que normalmente demoran las extradiciones de Estados Unidos. ¿Aún con la acusación fiscal? Aún con la acusación fiscal, porque el sistema americano permite que uno vaya en apelación al sistema federal y se revisen estas, puede plantear habeas corpus, digamos. Ya hay una trayectoria de extraditados al Perú y sabemos que eso tiene un tiempo que no es muy rápido. Eso es un tema, pago de sobornos, clarísimo. Otro tema es financiamiento ilegal de campañas. Por ejemplo, si yo recibo 3 millones de dólares en efectivo que me traen en bolsas de papel, debo suponer que algo extraño está ocurriendo ahí. Por eso. ¿Por qué no está bancarizado? ¿Por qué no me giran un cheque? ¿Por qué no me hacen una transferencia? El tercer punto, que es el que usted plantea, tiene que ver con el conocimiento de la potencial actividad criminal de una empresa. Sí, a eso voy. Es Varios de los políticos sabía que Odebrecht, es decir, alguien dijo alguna vez, un funcionario, creo que un ministro de Justicia, que denunciado por una procuradora con la que tuvo un problema, señaló y dijo, Odebrecht saca y pone presidentes. Esto era algo que se conocía, que se sabía. Ya. Entonces, si Odebrecht viene y me ofrece dinero para la campaña... Varios de los investigados han usado como argumento de defensa que no había forma en esos tiempos de saber en el año 2012, en el año 2013. Uno lo que, digamos, era más o menos un rumor frecuente en cócteles y sin duda alguna los que estaban en el rubro construcción sabían que pasaban estas cosas, pero no es fácil probar que había un conocimiento colectivo que hiciera presumir que ese dinero tenía una procedencia ilegal. Eso precisamente es lo que tiene que ser materia de prueba. Y ese es el reto que tiene el equipo especial ahora. Ese es el reto que tiene el equipo Muy bien, especial. muchísimas gracias por haber estado con nosotros, doctor Ugaz.